Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar el capítulo 18 del primer libro de Samuel. Pacto de Jonatán y David. El impresionante acto de David quedaría grabado en la mente de todos y un recuerdo constante a través de la historia. Un joven que, confiando en Dios, logró proezas. Fue un gran día de triunfo para Israel, pero la gloria de esa batalla se debe al Dios eterno, y el héroe sería David. No fue Saúl, y eso marcaría de ahí en adelante la historia entre Saúl y David. La primera sección son los versículos 1 al 5 y se destaca la amistad de David y Jonatán, el hijo del rey. Leamos el versículo 1. Aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. El relato con que termina el capítulo 17 continúa. David se presenta ante Saúl trayendo la cabeza de Goliat, conservando para sí la espada. Saúl le pregunta de quién es hijo y responde que es hijo de Isaí. Lo siguiente que se dice de esa entrevista es el aprecio que Jonatán siente por David. Jonatán ya había expresado desconformidad por el proceder de su padre y por su conducta. Para él, las humildes y espirituales respuestas de David a las preguntas de Saúl, en las que daba toda la gloria a Dios por las proezas del pasado, fueron como agua refrigerante para un viajero cansado y sediento. Entonces se desarrolló una amistad que ha llegado a ser ejemplo de muchas amistades de personas que comparten los mismos ideales y se regocijan en compartir su amistad. Sigamos con el versículo 2. Aquel día Saúl tomó consigo a David y no lo dejó volver a casa de su padre. Saúl quizás no había prestado mucha atención al joven pastor de Belén. David era ahora no solo un gran músico, sino un héroe militar. No es de extrañar que Saúl ya no le dejara regresar a casa. David se vuelve uno de los sirvientes de Saúl en el palacio real. Allí entraría en relación con muchas personas. Su preparación para llegar a ser el rey de Israel estaba en pleno desarrollo. Los planes de Dios se ejecutan en su debido tiempo. Entonces, Jonatán se convierte en aquella persona que lo va a introducir en la vida y en el servicio del palacio. Leamos los versículos 3 y 4. Hizo Jonatán un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David, así como otras ropas suyas, su espada, su arco y su cinturón. Ese amor que se profesaban es el de amigos que se sirven y ayudan mutuamente. El pacto de amistad debe haber sido el resultado de innumerables conversaciones, de expediciones llevadas a cabo juntos, de un afecto mutuo, maduro. No se especifica el tipo de pacto, se cree que era el pacto de sal, en virtud del cual los interesados se obligaban a prestarse mutua ayuda y no a causarse mal alguno. Ahora, como símbolo de esta alianza y entrega mutua, Jonatán se despoja de sus vestidos de príncipes y el armamento que tenía y se lo puso a David. Esto puede ser interpretado como una expresión de admiración sobre David. Veía en él lo que él mismo desearía ser, pero además es un reconocimiento de que David sería alguien especial. Para algunos comentadores, Jonatán pudo percibir que David era el ungido del Señor. Y como Juan el Bautista estaba dispuesto a reconocer que David debía crecer y él debía menguar. Esta amistad llega a ser un símbolo del amor que Jesús profesa a cada uno de nosotros cuando dice en Juan 15, 13 al 15: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor,
pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El Señor desea desarrollar con nosotros una profunda amistad, una amistad sincera, fiel y leal. Ahora, Saúl ve en David un joven provisorio y comienza a darle ciertas responsabilidades. Sigamos estudiando 1 Samuel capítulo 18, el verso 5. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba y se portaba prudentemente. Entonces lo puso Saúl al frente de su gente de guerra y era bien visto por todo el pueblo y también por los siervos de Saúl. A semejanza de Moisés en la corte de Faraón, David recibió una preparación en asuntos administrativos que iba a serle útil en años venideros. Fue colocado en un puesto desde el cual podía ver la vida en todos sus aspectos, y Dios le dio perspicacia espiritual para que pudiera distinguir entre lo correcto y lo erróneo. Posteriormente, Saúl cumple su promesa de honrar al hombre que estuvo dispuesto a aceptar el desafío que habían declinado sus propios soldados. Su trabajo fue muy bien ejecutado y ganaba la admiración de todos los que se relacionaban con él. Elena de White ofrece una visión interesante de las intenciones de Saúl. David era prudente y fiel, y era evidente que le acompañaba la bendición de Dios. Saúl se daba cuenta a veces de su propia incapacidad para gobernar a Israel y comprendía que el reino estaría más seguro mientras él mismo estuviese relacionado con quien recibiera instrucciones del Señor. Esperaba también que su relación con David le sirviera de salvaguardia. Puesto que David era favorecido y escudado por el Señor, podía ser su presencia una protección para Saúl cuando salía a la guerra con él. Libro Patriarcas y Profetas, página 703. Saúl veía en un comienzo que la llegada de David a la corte era muy provechosa para su reinado y también para su propia protección personal. La siguiente sección de este capítulo 18 de 1 de Samuel son los versos 6 al 16 y describe a Saúl como víctima de los celos. La actitud de Saúl con David comienza a cambiar debido a la admiración que la gente tenía sobre David. Leamos los versículos 6 al 9. Aconteció que cuando volvían, después de haber matado David al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl cantando y danzando con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Mientras danzaban, las mujeres cantaban diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Saúl se enojó mucho y la desagradaron estas palabras, pues decía: a David le dan 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. La proeza de David se fue expandiendo por todo Israel. Al enfrentar a Goliat, había librado a Saúl de una muerte segura y a Israel a un sometimiento vergonzoso. Por las ciudades y villas donde pasaba Saúl con su comitiva, las mujeres pasaban cantando y danzando acompañadas de algunos instrumentos y con el estribillo: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Estos cantos a la larga afectaron a Saúl y su relación con David. La admiración del pueblo por David era manifiesta y eso despertó en el corazón de Saúl la enfermedad de los celos que no le abandonó el resto de su vida. Recordemos que a pesar de toda la experiencia vivida, Saúl nunca manifestó arrepentimiento y el reproche de Samuel todavía zumbaba en sus oídos y las palabras que otro sería el rey le molestaban constantemente. Elena de White ilustra al respecto diciendo: uno de los mayores defectos del carácter de Saúl era su amor al favor popular y al ensalzamiento. Este rasgo había ejercido una influencia dominante sobre sus acciones y pensamientos. Todo llevaba la marca indeleble de su deseo de alabanza y ensalzamiento propio. Su norma de lo bueno y lo malo era la norma baja del aplauso popular. Ningún hombre está seguro cuando vive para agradar a los hombres y no busca primeramente la manera de obtener la aprobación de Dios. Saúl ambicionaba ser el primero en la estima de los hombres
y cuando oyó esta canción de alabanza, se asentó en la mente del rey la convicción de que David conquistaría el corazón del pueblo y reinaría en su lugar. Libro Patriarcas y Profetas, página 704. Al abrir su corazón a los celos, Saúl se alejaba más y más de la dirección divina. Entonces ocurre el primer ataque de Saúl contra David, versículos 10 y 11. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y él deliraba en medio de la casa. David tocaba como otras veces. Saúl tenía la lanza en la mano. Saúl arrojó la lanza pensando: voy a clavar a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Debemos entender la frase un espíritu malo de parte de Dios. Recordemos, para el pensamiento hebreo, finalmente Dios es el responsable de todo lo que pasa. Recordemos que Él en su santidad no se vale de lo malo para tentar a ninguna persona. Recordemos lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero Dios a veces permite que el enemigo haga su obra, pero el enemigo no tiene permiso ilimitado. Dios permite la prueba para mostrar también su poder para salvar. Leamos 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Saúl estaba atormentado porque cada vez sentía más lejos de Dios y cada vez sentía rencor en su corazón por las palabras que Samuel había pronunciado. Ahora sentía celos de David. La victoria que debía ser suya, la alabanza que debía recibir él, la estaba recibiendo este jovencito que ahora estaba en su corte. Elena de White describe el sentimiento de Saúl. El monarca de Israel oponía su voluntad a la del infinito. Saúl no había aprendido mientras gobernaba el reino de Israel que primero debía regir su propio espíritu. Permitía que sus impulsos dominaran su juicio hasta ser presa de una furia apasionada. Llegaba a veces al paroxismo de la ira y se inclinaba a quitar la vida a cualquiera que osara oponerse a su voluntad. De este frenesí pasaba a un estado de abatimiento y desprecio de sí mismo, y el remordimiento se posesionaba de su alma. Libro Patriarcas y Profetas, página 704. Eran estos momentos que la dulce melodía del arpa tocada hábilmente por David le traía paz a su corazón. Pero un día Saúl, atormentado por sus terribles pensamientos, decide lanzar contra David su lanza con el objeto de quitarle la vida, a lo que por la protección divina David salió ileso y huyó de aquel lugar. Sigamos el relato de 1 de Samuel capítulo 18, ahora los versículos 12 al 16. Temía Saúl a David por cuanto Jehová estaba con él, y de Saúl se había apartado. Por eso Saúl lo dejó de su lado y lo puso al frente de 1,000,000 de hombres. Así David salía y entraba a la cabeza de sus hombres. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Al ver Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Pero todo Israel y Judá amaba a David, pues salía y entraba a la cabeza de ellos. La razón de Saúl para temer a David era su convicción de que Dios se había apartado de él para favorecer a David. Mediante el ministerio de David, el Señor estaba llamando al corazón endurecido de Saúl, invitándolo a volver y a darse cuenta del poder curador de Dios en favor de él. Aunque Saúl irreversiblemente se había descalificado como rey, todavía podía encontrar salvación como individuo. Pero Saúl, en vez de reconocer su error y refugiarse en Dios, siguió sus propios instintos y le dio tareas a David y procuraba que esas tareas fueran tan difíciles
que pudiera morir allá enfrentando en la batalla. Elena de White afirma: aunque Saúl estaba siempre alerta y en busca de una oportunidad para matar a David, vivía temiéndole en vista de que evidentemente el Señor estaba con él. El carácter intachable de David provocaba la ira del rey. Consideraba que la misma vida y presencia de Dios significaban un reproche para él, puesto que dejaba su propio carácter en contraste desventajoso. Libro Patriarcas y Profetas, página 705. Mientras Saúl era atormentado en estos pensamientos y se sumergía en sus celos, sin embargo David cumplía fielmente su tarea. Era persona prudente y era guiado por el Todopoderoso. Elena de White afirmó: el pueblo comprendió muy pronto que David era una persona competente y que atendía con prudencia y pericia los asuntos que se le confiaban. Los consejos del joven eran de un carácter sabio y discreto, y resultaba seguro seguirlo, en tanto que el juicio de David no era a veces digno de confianza y sus decisiones no eran sabias. El mismo libro, la misma página. En medio de todo lo que debía realizar, David se mantuvo siempre alegre y espiritual. La última sección de este capítulo son los versículos 17 al 30 y nos muestran el matrimonio de David. Este relato revela algunos defectos de Saúl, versículos 17 al 19. Entonces dijo Saúl a David: voy a darte por mujer a Merab, mi hija mayor, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Pero Saúl pensaba: que no sea mi mano la que se levante contra él, sino la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿Qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Cuando llegó el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser entregada a David, fue dada por mujer a Adriel, el meolatita. Aquí resultan en agudo contraste dos personalidades diferentes: la astuta duplicidad de Saúl contra la sencillez y la recta conducta de David. Saúl no solo estaba turbado por su conciencia, sino que secretamente también temía al pueblo, el cual amaba a David y le expresaba su lealtad en alta voz. Celoso por cada palabra de alabanza que se pronunciaba en favor del joven, Saúl recurrió a la duplicidad, el recurso favorito de los egoístas, la adulación manifiesta y la maquinación secreta. El deseo de Saúl era que David fuera muerto en alguna de las comisiones que le entregaba. Deseaba la muerte de David, pero temía al pueblo. Entonces ahora se dispone a cumplir la promesa que había hecho cuando estaba con el desafío de Goliat. Quien se enfrentara al gigante y venciera le daría a su hija en matrimonio. David a lo mejor no sentía que no tenía el recurso adecuado para dar la dote por su esposa. Era un honor ahora emparentar con la familia real, así que actúa con prudencia y sinceridad. Pero Saúl faltó a la palabra y la entregó a otro hombre, violando así el pacto hecho. David en nada se queja ante la arbitrariedad del rey. Sigamos el relato del matrimonio de David, que ya no será con la hija mayor. Leamos los versículos 20 al 25. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y le fue dicho a Saúl, y a éste le pareció bien, pero porque pensó: se la daré, pero será para él un lazo que le hará caer en manos de los filisteos. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David diciéndole: aquí que el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Acepta ser pues yerno del rey. Los criados de Saúl repitieron estas palabras a los oídos de David, y éste le respondió: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, yo que soy un hombre pobre y de humilde condición? Los criados de Saúl le informaron de la respuesta, diciendo: tales palabras ha dicho David. Saúl les dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para vengarse de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Después de haber actuado imprudentemente y de faltar a su palabra,
estaba la otra hija de Saúl, que había manifestado mucho amor hacia David, y se lo hacen saber a Saúl sobre los sentimientos de Mical, aunque David al parecer no lo sabía. Saúl urdió una trampa para que mediante su hija Mical tuviera todavía una oportunidad para llevar a cabo su nefasto plan de destruir a David. Iba a pedir una dote de tal naturaleza que con toda probabilidad realizará su propósito en una forma aún mejor que la que hubiera sido posible si le hubiese dado a Merab. Saúl quedó muy complacido, pero tenía que proceder con mucha cautela, pues David no debía saber que Mical estaba enamorada de él. Así que Saúl le dijo a David que deseaba que fuera su yerno, pero David estaba perplejo por la duplicidad del rey, y para lograr disuadir a David envió algunos comentarios con sus siervos para darle a entender el deseo que tenía que David fuera su yerno. David no expresa resentimiento, sino un profundo respeto por la familia real y su admiración hacia el rey. Además, considera no tener la dote suficiente para emparentar con la hija del rey. Y esa fue la oportunidad de Saúl. Le pidió 100 prepucios de filisteos. Es decir, lo enviaba a algo que podría ser una empresa imposible. La osadía de David, pensaba Saúl, sería la trampa perfecta para que David muriera en manos de los filisteos. De esta manera, él quedaría bien y no se descubrirían sus verdaderos sentimientos contra David. David se dispone a cumplir la tarea asignada y a traer la dote requerida para casarse con la hija de Saúl. Leamos los versículos 26 y 27. Cuando sus siervos le comunicaron a David estas palabras, pareció bien a los ojos de David la cosa de ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David, se fue con su gente y mató 200 hombres de los filisteos. Trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Entonces Saúl le dio a su hija Mical por mujer. David salió con la bendición y la protección del Señor y logró no solo cumplir con la dote, sino duplicarla. El plan de Saúl había fracasado. Realmente David estaba bajo la protección del Señor. Había algo especial en él. Entonces, tal como lo había proclamado, Saúl le dio a su hija Mical a David y se casó con ella y fue hecho yerno del rey. Esto debió ser un tormento para Saúl, que veía que David crecía en afecto de todo el pueblo. Saúl entonces presiente que David es el elegido de Dios. Leamos los versículos 28 al 30. Al ver esto, Saúl comprendió que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba. Por eso tuvo más temor de David y fue enemigo de David todos los días de su vida. Salían en campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre se hizo más famoso. La molestia que le provocó el fracaso de su perverso plan intensificó el odio que Saúl sentía por David, pero en vez de entregarse a Dios, Saúl se afligía por su orgullo herido. El prestigio de David era mayor que nunca. Ahora bien, enteramente poseído por un mal espíritu, la entenebrecida y cavilosamente de Saúl buscó con afán la forma de tener una nueva trampa a su enemigo, que ahora era su yerno. Elena de White comenta: el monarca vio con enojo que sus maquinaciones habían resultado en la elevación de aquel a quien trataba de destruir. Más que nunca se sintió seguro de que era el hombre que el Señor había declarado mejor que él y que reinaría en el trono de Israel en su lugar. Libro Patriarcas y Profetas, página 707. David ganaba el favor del pueblo y era bendecido por Dios. Esto debía ser un llamado para Saúl, para que corrigiera su camino y volviera a Dios. Pero Saúl endureció su corazón y se alejó del servicio al Dios eterno. Apreciado amigo y hermano, Dios proporciona diversos medios para que podamos conocer su voluntad. Dios nos revela su amor
para que podamos acudir a Él en busca de perdón. Dios está listo para perdonar y salvar, pero nosotros debemos dar el paso de aceptación. Nosotros debemos abrir las puertas del corazón. Nosotros debemos dejar que el Espíritu nos transforme. Por eso la invitación es a abrir el corazón para Dios, para que Él haga su obra en ti. No endurezcas tu corazón como Saúl, sino que como David, deja que Dios actúe libremente en tu ser. Que el Señor hoy te bendiga, te guarde y te guíe. Es mi oración por ti. Amén.